Bienvenidos a un video del taller de preparaciones anatómicas. Mi nombre es Indira Vega Carrillo y los invito a ver la segunda parte del transporte de sustancias a través de una membrana celular. En este video les explicaré sobre la difusión celular, por lo tanto trataremos temas como difusión simple, difusión facilitada y difusión neta, ya que en la tercera parte se hablará sobre el transporte activo. Para la mejor comprensión del transporte de sustancias a través de la membrana celular, voy a explicar primero un poco sobre lo que es difusión y lo que es transporte activo, ya que el transporte de la membrana celular se divide en dos, como podemos observar en el organizado gráfico. La difusión es el movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula impulsado por energía cinética a través de espacios intermoleculares o también por proteínas transportadoras. Y esto lo logra gracias a las fuerzas electrostáticas y otras fuerzas nucleares que una molécula va a rechazar a otra transfiriéndole así su energía cinética a la que recibe el impacto. Es decir, una molécula impacta a otra molécula y en este momento una le traspasa a la otra energía. De esta manera obtiene así la energía necesaria para traspasar la membrana celular. En cambio, el transporte activo es el movimiento de iones o sustancias a través de la membrana, empleando proteínas transportadoras. También utiliza energía cinética, pero a diferencia de la difusión, esta emplea una fuente adicional de energía para que la sustancia se mueva en contra de un gradiente de energía. Es importante para el equilibrio de la célula tener un movimiento excesivo de ciertas sustancias o iones y un movimiento disminuido de otras a nivel intra o extracelular. Por ejemplo, tenemos el caso de la bomba de sodio y potasio. Difusión. Ahora sí. Como vimos en el organizado gráfico, difusión consta de difusión simple, difusión facilitada y difusión neta. Difusión simple. Bueno, como lo dice su nombre, es muy simple. Es un movimiento cinético de moléculas o iones a través de una abertura de la membrana celular o espacios intermoleculares, pero sin la participación de proteínas transportadoras. Aquí también participa lo que es la velocidad en la que pasen las sustancias por medio de difusión facilitada va a depender de la cantidad de sustancia, además de la velocidad del movimiento cinético y el número y tamaño de las aberturas en la membrana celular. También la velocidad se va a ver relacionada con la liposolubilidad de las sustancias, ya que las sustancias liposolubles se pueden difundir por la capa lipídica. Por ejemplo, tenemos al oxígeno, al nitrógeno, al anhídrido carbónico y alcoholes. De la misma forma, como lo hacen los solutos en agua en una solución acuosa, de la misma forma las sustancias liposolubles van a difundirse con mayor facilidad en la capa lipídica. Ahora les explicaré unos ejemplos de sustancias que se difunden de manera simple, es decir, por difusión simple. Tenemos al oxígeno, que es uno de los elementos que pasan con mucha facilidad por el alto nivel de liposolubilidad. Sin embargo, también tenemos otra sustancia como el agua, que aunque es insoluble en lípidos, en la membrana, los lípidos de la membrana celular, esta sustancia, el agua, va a pasar por los canales proteicos, es decir, por las acuaporinas. Bueno, pasando de las acuaporinas, vamos a hablar sobre los canales. Los canales es otro sistema que utiliza la difusión facilitada y estos canales son aquellos que poseen permeabilidad selectiva y mecanismos de activación. ¿Qué es la permeabilidad selectiva? Pues esta se debe a las características del canal, ya sea su diámetro, la forma, la naturaleza de las cargas eléctricas, los enlaces químicos en las superficies internas del canal. Ejemplo, tenemos a los canales de potasio y sodio.
Es 1000 veces mayor la facilidad de pasar para el potasio que para el sodio en este tipo de canales. Y esto gracias a la estructura tetramérica que posee 4 subunidades proteicas idénticas que rodean al poro central. Esta estructura la veremos en esta imagen y consta de una parte superior en donde encontramos el poro. También posee bucles de poro que van a formar un filtro de selectividad y también tiene un revestimiento en el cual encontramos oxígenos de carbonilo. Estos oxígenos de carbonilo se ponen en contacto con los iones de potasio hidratados. Así el potasio envuelve sus moléculas de agua ligadas y permite que los iones de potasio pasen deshidratados por el canal. Pero los iones de sodio son más pequeños y no logran tener contacto con los oxígenos. Por lo tanto, no pueden pasar. Ahora, estos canales tienen unos tipos de activación. La activación de los canales va a ser el medio para controlar la permeabilidad iónica de los canales. Su apertura y cierre pueden controlarse de dos formas. Y esa es la activación por voltaje o ya sea la activación química o ligando. Si hablamos de la activación por voltaje, esto va a responder al potencial eléctrico a través de la membrana celular. Se da principalmente en los potenciales de acción nerviosos y son responsables de las señales nerviosas. Es decir, que la apertura y cierre depende de si el interior y el exterior de la célula está cargado de manera negativa o positiva. Por ejemplo, tenemos el sodio. Si lo relacionamos con el medio intra y extracelular de la célula, si el interior de la célula se encuentra cargado negativamente de una forma intensa, las compuertas externas se van a encontrar cerradas. Pero si por lo contrario pierde esta carga negativa, las compuertas se van a abrir. Ahora, si hablamos de una activación química o ligando, esto se da por la unión de sustancias químicas a una proteína, produciendo así un cambio conformacional o en los enlaces químicos de la proteína. Por ejemplo, tenemos a la acetilcolina en el canal de acetilcolina. Esto ocurre en la transmisión de señales nerviosas y en las células musculares, es decir, en la contracción muscular. Ya que hablamos de la difusión simple, ahora trataremos a la difusión facilitada. A diferencia de la difusión simple, la difusión facilitada está mediada por un transportador. Esto se debe a que participan las proteínas transportadoras, es decir, el transportador facilita la difusión de las sustancias hacia el otro lado de la membrana. En la difusión facilitada, la velocidad se acerca a un máximo, a una velocidad máxima, a medida que aumenta la concentración de las sustancias que difunde, pero no puede aumentar por encima del nivel de velocidad máxima. Pero en la difusión simple, como se mencionó anteriormente, esta lo hace de forma proporcional. Las moléculas, al ser transportadas por difusión facilitada, lo que hacen es, primero, debido a que la proteína posee un poro con un receptor en el interior, la molécula se une al mismo y luego, de segundos, produce un cambio conformacional o químico de la proteína, provocando que abra el poro del lado opuesto. Y finalmente, como la unión con el receptor es débil, el movimiento térmico de la molécula provoca la separación de ambos y así estos lleguen a su destino. Si ponemos como ejemplo a sustancias que realizan difusión facilitada, tenemos a la glucosa y a la mayoría de los aminoácidos. Y como último tema, pero no menos importante, tenemos a la ósmosis, o también conocida como difusión neta de agua. La sustancia más abundante que se difunde a través de la membrana celular es el agua. Por cada segundo se difunde normalmente una cantidad de agua en ambas direcciones a través de la membrana del eritrocito, aproximadamente unas 100 veces el volumen de la propia célula. Pero como la cantidad de agua que se difunde en ambas direcciones de la membrana está equilibrada con un movimiento neto cero de agua, dicho equilibrio lo denominamos ósmosis.
Pero cuando se altera este equilibrio por una diferencia de concentración del agua a través de la membrana, la célula se hincha o se contrae, dependiendo la dirección del movimiento del agua. La ósmosis es el proceso por el que un solvente pasa a través de una membrana semipermeable de una solución diluida hacia una concentrada hasta igualar la diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana. Y para esto necesita a la presión osmótica para que sea posible. La presión osmótica, si la definimos, esta va a ser la cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis. Si agregamos otros datos importantes sobre la ósmosis, tenemos a la osmolalidad y a la osmolaridad. La osmolalidad se la utiliza para expresar la concentración de una solución en función del número de partículas. Se emplea la unidad osmol en lugar de gramos. Y si hablamos de la osmolaridad, esta es la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución. Gracias por ver nuestros videos. No olvides darle like, suscribirte y picarle a la campanita para ver más contenidos del taller de preparaciones anatómicas. Recuerda, puedes seguirnos en nuestras redes. En Instagram nos encuentras como tpa.ug, en Facebook como Taller de Preparaciones Anatómicas y más contenidos y libros en el blog www.tpaug.blogspot.com.